¿Sabes? También me parece interesante relacionarlo con en la psicología junguiana nosotros aplicamos un método que es el método de imaginación activa, ¿no? Antes el enfoque freudiano, por ejemplo, hablaba mucho de regresiones, de hacer regresiones. Nosotros en psicología junguiana mm, ya no hablamos tanto de regresión porque desde la teoría, digamos, como que nos hemos venido dando cuenta de que no es que hagamos una regresión al pasado, sino que a través de la imaginación recordamos las imágenes, pero también las estamos interpretando desde el presente. Entonces, como que la psicología junguiana ha venido entendiendo que no se puede hacer tanto una regresión, como que no es posible ir al pasado, sino que siempre estamos relacionándonos con las imágenes, pero interpretándolas desde el presente. Entonces nosotros hablamos de imaginación activa y en imaginación activa pues se trata exactamente de entrar en un estado de meditación y desde la meditación poder empezar a conectar con las imágenes, con las sensaciones, con las formas que aparecen. Entonces me parece interesante como lo que tú propones, ¿no? Cuando uno se levanta, después de despertarse, entrar en estado de meditación, permitir que esas imágenes que aparecieron ya en estados profundos del sueño como que vuelvan a pasar, ¿no? Y ahí también es ver que inclusive meditando uno puede ensoñar a través del ejercicio de imaginación, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, cierro los ojos, respiro profundo, y empiezo a conectar con una puerta y veo una puerta y atravieso esa puerta y empiezo a adentrarme en ese mundo interno, pues voy a empezar a entrar en mi mundo simbólico. Eh, lo interesante con los sueños, que se diferencia muchas veces de la imaginación, es que en el sueño, como estamos en un estado tan profundo de conciencia, no podemos manipular las imágenes, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo, no sé, empezar a imaginar un árbol y visualizo que voy subiendo y que de repente aparece una fruta y la cojo, ¿no? Y de repente si me la como, entonces me transformo en un animal, ¿no? Eh, Mientras que en el sueño, pues no tenemos esa capacidad en teoría, ¿no? La mayoría de veces no tenemos la capacidad de manipular los contenidos. Y ahí lo que hace la psicología es diferenciar la fantasía de la imaginación. Cuando yo estoy fantaseando, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Entonces me gustó esta persona, entonces yo fantaseo que esta persona es esto y aquello y ¿no? Y la primera etapa del enamoramiento, que es la idealización, la fantasía, ¿no? Creo yo una cantidad de fantasía sobre la persona. Es muy diferente, por ejemplo, a la imaginación. La imaginación tiene que ver con crear imágenes eh, en torno a la realidad. Y, y pues digamos lo otro sería literalmente entrar a conocer la realidad en sí mismo. Todo está muy conectado, pero digamos que el psicoanálisis lo diferencia un poco. Pero bueno, vamos a empezar. Ya creo que Mile está grabando, ¿cierto, Mile? Sí, estamos grabando. Bueno, entonces, haciendo una breve síntesis de lo que hemos venido trabajando, yo creo que lo primero ha sido una experiencia para Milena, para mí, yo creo que para todos, muy interesante poder escuchar los diferentes sueños que han compartido. Como hemos dicho en las clases anteriores, no se trata de una interpretación cerrada, no se trata de decir es que este sueño significa esto, sino que el sueño se convierte en un material de laboratorio, ¿cierto? En un material que nos permita a nosotros amplificar nuestra conciencia, adentrarnos en el mundo simbólico, poder profundizar y en ese sentido un sueño nunca se cierra. Siempre que volvemos al sueño podemos encontrar nuevos elementos, podemos resignificarlos. El sueño que interpretamos hoy, si lo interpretamos de aquí a un año, va a también decirnos otra cosa, lo podemos mirar desde otro panorama, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco la dinámica que hemos venido tejiendo. Brevemente me gustaría como retomar lo que hemos estado trabajando la semana pasada, que tenía que ver con los métodos que nosotros empleamos a la hora de interpretar un sueño y que tiene que ver, y me gustaría hoy recordarlos de una forma mucho más sencilla a través de una pregunta, ¿no? El primero tiene que ver con el método de asociación, ¿se acuerdan? La asociación es cómo este sueño se asocia con momentos de mi realidad, de mi cotidianidad, ¿cierto? Como este sueño, por ejemplo, en el que yo sueño en que una ballena me devora, cómo yo asocio eso con una sensación de que en algunos momentos de lo cotidiano algo me devora, alguna situación, alguna persona, alguna experiencia, ¿no? Entonces, la asociación. Está el método comparativo, que se trata de comparar los símbolos y los elementos que aparecen dentro del sueño. Entonces, ¿cómo puedo yo comparar, no sé, el arquetipo de la abuela sabia que aparece con la flor que encontré en la mitad del bosque, ¿no? Dentro del sueño. Entonces, empezar a comparar esos símbolos también me permite a mí
entrar cada vez más en ese escenario, ¿no? Y en todo lo que aparece y acontece dentro de ese escenario. Está el método hermenéutico, que, no sé, que de una otra forma se propone como al final ya el sueño y es, bueno, ¿qué me comunica? ¿Cuál es la información que está detrás de las imágenes? Las imágenes, los símbolos, como hemos dicho, son como USBs que tienen una información. La imagen nos puede encantar, ¿no? A mí se me puede aparecer, no sé, una araña así geométrica, llena de diamantes, y yo puedo decir como, wow, soñé con una araña, pero lo interesante es cuál es el mensaje, cuál es la información que está en ese símbolo, no solamente, digamos, la parte estética. Ahí entra un poco la hermenéutica y está el método de fenomenológico, que empecé al revés, pero el método fenomenológico es ver el sueño y contemplarlo como si fuese una película sin intervenir, ¿no? Por ende, el primer método sería el fenomenológico y terminaríamos con el hermenéutico. Primero contemplamos, empezamos a asociar, empezamos a comparar, amplificamos, nos adentramos bien y finalmente entramos entonces al método hermenéutico, que es, bueno, ¿qué me comunica? ¿Qué es lo que está hablando el inconsciente? Ahí entramos al el método hermenéutico con también la comparación con los contenidos colectivos, con los mitos, con los relatos que también, digamos, son parte de la humanidad. O inclusive con situaciones que estén pasando a nivel colectivo. Lo veíamos, por ejemplo, con el sueño de Pía versus lo que venía estando pasando a nivel político en Panamá, ¿cierto? Y en las calles. Entonces, bueno, hoy vamos a compartirles, Mile y yo, un poquito sobre los tipos de sueño y la dinámica es compartirles un poco de teoría, la hablamos entre todos y posteriormente, por lo menos, tratemos de que compartamos dos o tres sueños. La semana pasada quedó pendiente azul, si no estoy mal, si por ahí está conectado. Y si no, bueno, entonces unos dos sueños que podamos también poner en práctica eso, lo que hemos venido compartiendo, estas teorías identificando también como con el ejercicio hoy de identificar cuál es el tipo, qué sueño, qué tipo de sueño es ese sueño que he venido escribiendo, que he venido dibujando, o en la serie de sueños de los que ya han venido hace varias semanas escribiendo el sueño, eh, qué tipo de sueño encuentro allí y y al compartirlo, cómo lo podemos, digamos, analizar entre todos. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Mile. Buenas noches, ¿cómo están? Saluditos por acá. Gracias por Me siento una rockstar cuando tú me introduces. Em, bueno, voy a poner la presentación primero que todo para tenerla ahí de base. Y vamos a empezar entonces con los tipos de sueños, que pudimos haberlo de repente contado antes, pero creo que el orden en el que lo hicimos estuvo súper, porque así entramos como en calorcito. Ya creo que todo el mundo quiere como, quiero saber qué significa este sueño y aventurarse como a, a eso, a abrirse a ver qué sale, qué fluye sin miedo, con ganas de conocerse uno mismo. Y ya, va, déjame proyectar la imagen. Share screen. ¿Sí, se ve la pantalla? Sí, sí. Ok, vamos a ver los tipos de sueños. Mm, acá está. Ahí. Sí, ¿se ve? Y me sale como una Sí. doble pantalla. Ya va. ¿Qué me parece esto? Ok. Sí, o sea, acá podemos ver como la lista de los sueños que hemos estado viendo de alguna manera u otra con todas las películas que estuvimos, bueno, con las dos películas que hemos visto hasta el momento. Y obviamente no todo el tiempo tenemos sueños proféticos, ni todo el tiempo hay sueños traumáticos, ni extrasensoriales, ni absurdos. O sea, ahí, estos son como quien dice los que más llaman la atención y por acá de repente no incluimos lo de los sueños lúcidos porque es como otro tipo de experiencia también con los sueños, no es algo que ocurre comúnmente tampoco.
Está también los arquetípicos, que ya un poco estuvimos viéndolo con los sueños anteriores, también cuando hablamos del mandala, pues estuvimos viendo esta importancia de cuando estamos atravesando cambios psíquicos importantes, tendemos a tener sueños arquetípicos. Y también pues que cada persona tiene como su propia relación y habilidad de contacto con los sueños, pues eso es algo que va a variar de persona a persona. No hay una sola experiencia ni una sola forma de conectarse con los sueños. Y sí, se me escucha bien, es que solo veo bastante, no veo Sí, a nadie te, más. te, te escucho, Raro. pero no estamos viendo la pantalla. Qué raro, a mí sí me sale la pantalla, súper raro. No entiendo qué está ocurriendo. Déjame salir de la pantalla completa. No están viendo nada, o sea, solo me están viendo a mí. Mm. Uy, ¿por qué? Ya va. Mm, ¿Cómo que se salió? Ya va. Ya, ahí sí estamos viendo la Ahí. pantalla. Ok. Ujú. Listo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí los veo. Perfecto. Genial. Sí, o sea, los sueños proféticos, por ejemplo, es algo también que creo que es parte de la experiencia del colectivo de humanidad. Es una experiencia que ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos y hay muchas referencias, ya estuvimos viéndolo un poco con la mitología, con los cuentos, por ejemplo, con los cuentos de hadas también a lo largo de distintas culturas, cómo se ve representado también ese mundo onírico. Y me encanta la película que vamos a ver mañana porque tiene, tiene como que dice, una intencionalidad un poco diferente y se conecta muchísimo más con este surrealismo o este mundo surrealista propio de los sueños, ¿no? En el que no existe el tiempo, ni la edad, ni ninguna regla física, digamos, del mundo, eso, ninguna regla del mundo físico. Bueno, algo que me gustó mucho, que hoy estaba viendo una clase, no sé si ustedes han escuchado del Centro de Filosofía y Astrología Aztlán en Argentina, se lo súper recomiendo de psicología profunda y tienen cursos súper importantes, súper interesantes, importantes también. Ellos mezclan básicamente eso, filosofía, psicología y astrología con Jung, Gurdjieff y Castañeda. Y son unos cracks increíbles. La cuestión es que estaban hablando sobre eh, esta época a la que le tocó vivir Jung, y casualmente él hablaba de que antes de que empezaran las guerras, muchas personas estaban teniendo sueños con agua, sueños con inundaciones, sueños con destrucción, pero sobre todo con mucha agua. Era mucha agua y es lo que hemos estado también hablando acá, es lo que yo también cuando he preguntado en redes, todo el mundo me dice que ha soñado con un tsunami o con una inundación o con agua de alguna manera. Y no necesariamente significa que se vienen dos guerras mundiales, obviamente significa cosas diferentes en una época diferente, en la que nuevamente el ser humano es víctima de su sombra y el colectivo humanidad está siendo poseído por su sombra, por todo lo que no se ha trabajado, por todo lo que no se ha integrado a la conciencia como no de una manera forzada y cuando hablo de forzada porque hay muchas tribus humanas y ahorita mismo un tema que también hemos hablado mucho con Yael tiene que ver con que hay algunas, no sé cómo llamarles por el momento, vamos a decirles sectas, hay muchas sectas hoy día en las que se busca la salvación a través de distintos dispositivos. Para algunos son prácticas religiosas, para otros son el uso de plantas o de alucinógenos o todo como con un afán de encontrar algo, ¿no? Y qué es eso que estamos buscando, ¿no? Como veíamos en Neo la semana pasada, que es la pregunta lo que nos trae acá. Eh, Porque cuando pensamos en el mundo de los sueños, a veces queremos
resolver la realidad inmediata, porque eso es lo que nos las pasamos todo el tiempo, eso es lo que nos han enseñado a priorizar, o sea, a priorizar, tengo que tener el control de mi vida ahora, tengo que conocerme ya, tengo que entender mi sueño hoy, y por eso hemos hecho el énfasis en las clases anteriores de que en realidad no todos los sueños lo vas a entender ni siquiera en esta década, probablemente, quién sabe. No lo sabemos. O tal vez un solo sueño te puede dar muchísima información a lo largo de toda una década con un solo sueño o una serie de sueños también, dependiendo de lo que te hayas enfocado. Pero hablaba esto lo de las sectas porque creo que en un momento así de, de cambio del conocimiento también, es importante que hayan guías, que hayan guías, ¿no? Para la humanidad. Toda la humanidad necesita guías, no desde un punto paternalista, como, ay, sí, necesitamos al papá que nos guíe, no sé qué, pero sí necesitamos cierta guía, la verdad, porque no estamos sabiendo integrar estos cambios que están surgiendo, ¿no? Entonces no se trata como, ay, voy a hacer esto porque ya quiero entenderme, o voy a hacer esto porque necesito, no como que necesito, pero digamos que hay personas que se obsesionan porque llevan esto a ese nivel en el que no paro. Toda mi vida empieza a girar alrededor de esto porque necesito tener la claridad, porque necesito saber qué es lo que está pasando en mi mente. Y, y, no lo, y lo que quiero traer a colación es como evitemos esos lugares de querer estar resueltas, de querer ya tener claridad sobre las cosas, eh, o de estar rápidamente queriendo interpretar las cosas porque ya me sé dos o tres o cuatro conceptos. Y, y sobre todo eso, ¿no? Como, ¿por qué lo menciono? Porque estos dos, bueno, más bien, estos tres primeritos sueños que aparecen tienden a confundirse muchísimo. Los sueños traumáticos de los proféticos y los anticipatorios. O sea, es como muy difícil realmente poder diferenciar entre ellos. Ni siquiera como para el que no sabe de sueños. Para un profesional que también sabe de sueños puede ser muy difícil diferenciar estos tres tipos, ¿no? Porque como yo diferencio una experiencia traumática de algo profético, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy común, coloquial, en el día a día, que son, y siempre lo menciono porque es lo que más, es lo que más escucho todo el tiempo, que son cuando sueño que mi pareja está con otra persona. O sea, hasta qué punto yo sé que eso no es una parte de experiencia de mi trauma, de mi complejo celotípico, y a dónde empieza, dónde está esa diferencia entre dónde está lo mío y dónde traumático o de complejo, digamos, naturaleza de complejo, y dónde está lo anticipatorio o ese poder anticipatorio, ¿no? Entonces, sí, hay que tratar esto con pinzas, con muchas pincitas, porque no es solamente interpretar por interpretar y tampoco como querer encontrar las soluciones a través de los sueños de nuestra realidad inmediata, pues es solamente una guía, es una herramienta, pero yo pienso que es más bonito jugar, verlo como desde un juego, jugar con los tipos de sueños, aprender, como quien dice, aprenderte todos los, como dice Jung, aprendete todas las palabras, aprendete todos los conceptos, pero cuando quieras entender el alma humana o tratar el alma humana, olvida todo eso, olvídalo todo. Entonces, vamos a hablar de estos conceptos acá, vamos a estar viendo los sueños, vamos a compartir un poco las experiencias, porque sé que esto ahí lo compartieron al inicio, hubo varias personas que hablaron sobre sueños proféticos o anticipatorios y ya, o incluso los fisiológicos, que ahí de eso no los hemos hablado tanto, pero sí lo ahí como que lo mencionamos el tema con las enfermedades, por ejemplo, como hay ciertos sueños que anuncian ciertas enfermedades, ¿no? Entonces son fisiológicos y también pueden ser anticipatorios a la vez. Entonces no es como que un sueño nada más es un tipo de sueño, no, pues pueden haber varios en uno solo. Y no sé si tú querías agregar algo, Dani, por allá. Sí, bueno, entonces, a ver, lo del tema de los tipos de sueño, de lo que dice Mile me parece importante recalcar que no se trata tanto siempre, y Jung lo planteaba muy claro, de tener mucho cuidado a la hora de decir como, ese es este tipo de sueño y ese es el significado, ¿no? Porque de otra forma hacemos que se cierre. Pero digamos que identificar los tipos de sueños nos permite a nosotros tener como una especie de mapa
para acercarnos y para aprender, digamos, a comunicarnos con el sueño, ¿no? Van a ver que de hecho identificar el tipo de sueño es casi un arte, porque tienen aspectos muy similares entre sí. De hecho, Jung en algunos momentos hacía círculos de análisis con otros terapeutas para identificar el tipo de sueño de algún paciente, ¿no? Y habían debates, ¿no? Inclusive era como, no, debates entre, no, es un tipo, un sueño anticipatorio, un sueño profético, pero bueno, más allá de eso. em, También es, aquí por ejemplo, mencionamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete más o menos, pero pues hay muchos tipos de sueño. Acá por ejemplo no Sí. hemos mencionado los sueños lúcidos, porque de hecho Mm. yo nunca utilizó el concepto de sueño lúcido, pero bueno, hay muchos otros tipos de sueño. En el chamanismo, por ejemplo, el sueño tiene un papel casi, ¿cómo decirlo? Casi, el sueño por ejemplo sirve para viajar, para comunicarse con otras personas. El sueño sirve para aprender, para entrenar a otras personas. O sea, en el chamanismo el sueño es todo también un universo y tiene sus métodos de aprendizaje y sus métodos de apertura. Plantas, hay plantas dedicadas. ¿Me escuchan? Sí. Hay plantas dedicadas al entrenamiento chamánico con los sueños. Pero bueno, acá nos vamos a enfocar un poquito desde el enfoque junguiano. Entonces, lo interesante es que muchas personas van a poder también preguntarse que es muy similar, ¿cómo diferenciar lo anticipatorio de lo profético? Porque no es lo mismo. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de la naturaleza de los sueños y de que los sueños tienen una función biológica, inclusive una función natural, ¿no? Para Jung los sueños nos ayudaban a equilibrar la psique. Por ende, como digamos, como primíparos, dizque primíparos, como simios, digámosle así, nosotros, los sueños también tienen una función de protección, ¿sí? Y de adaptación en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, se dice que en las culturas antiguas, los sueños, por ejemplo, ayudaban a que las personas pudiesen defenderse de una catástrofe. Eh, Se dice que en la antigüedad, por ejemplo, en culturas, hablemos de culturas inclusive antes de la civilización o antes de la historia, eh, los sueños, por ejemplo, podían prevenir que una cultura llegara a acabar, ¿cierto? Como la cultura, no sé, enemiga, llegara a acabarnos. Entonces, las culturas le prestaban mucha atención a los sueños porque les permitía inclusive defenderse o estar alerta frente a los peligros de la naturaleza. Hoy en día, esa función también está presente de forma diferente, ¿no? Entonces, Freud, por ejemplo, se da cuenta de que eh, nuestra psique nos envía mensajes como para ponernos en alerta, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy empezando a tomar cada fin de semana y estoy dándole y poco a poco me apego más al alcohol y entonces ya no solamente son sábado y domingo, sino también, no sé, el lunes, martes, miércoles, y empiezo yo a desarrollar un apego y se está empezando a volver una adicción, es probable que los sueños empiecen a anticipar como un mecanismo de defensa y de equilibrio y de protección y empieza a enviar mensajes anticipatorios, por ejemplo, de que sales borracho y te accidentas, de que de repente estás borracho y se te cae algo encima, ¿no? Entonces el sueño empieza a anticiparte que tu relación con el alcohol está siendo nociva o tóxica. Ese puede ser un ejemplo de sueño anticipatorio, es decir, nuestra psique puede decirnos, estás haciendo algo mal, si sigues así vas por este camino, ¿no? Y entonces, Jung, por ejemplo, había un paciente que hacía montañismo y era alpinista. Y Jung empieza a darse cuenta que este paciente tiene una tendencia a la autodestrucción muy compleja y que esa autodestrucción está en psicología hablamos de enervar, está tomando su vida psíquica, ¿cierto? Que tenía un conflicto muy fuerte con el padre, en el cual sentía que él no tenía un lugar frente a la vida. Entonces él empieza a relacionar que en algunos sueños esta persona sueña que se está cayendo de la montaña y que literalmente se mata. Y en ese momento Jung no se da cuenta que es un sueño anticipatorio, pero cuando la persona muere, él se da cuenta de que ese paciente estaba teniendo un sueño anticipatorio, ¿no? Que el sueño le estaba revelando que estaba en un peligro y que se podía morir, ¿no? Con esto es interesante que no caigamos también en que si yo sueño en que me voy a morir, entonces ya yo es que me estoy teniendo un sueño anticipatorio y que ya es que los sueños me están diciendo que no va a morir, no. Por eso les decía que es muy delicado identificar cuál es el tipo de sueño que estoy teniendo, ¿no? Muchas veces el sueño me está confrontando con el miedo a morir, ¿no? No es que literalmente esté anticipando la muerte, pero por eso les decía que es muy importante siempre como hacerlo con pinzas, como decía Mil. El otro es el sueño profético.
La función profética ya es un tema un poco más simbólico, ya es un poco más, se podría hablar, por ejemplo, hay muchos psicoanalistas jungianos que tratan de analizar y profundizar en la función adivinatoria o en la función de entender los mensajes del destino que puede develar un sueño. Entonces allí digamos que con los sueños anticipatorios se conecta más con la función oracular del sueño, ¿no? El sueño como un oráculo al cual se le puede consultar o el cual nos puede estar mostrando de señales o de posibles direcciones en la línea del destino, ¿no? Y vuelvo otra vez al tema de tener mucho cuidado, ¿no? Es como si yo sueño que, no sé, hay, a nivel popular está mucho este tema de la gente que sueña con números y hace la lotería, ¿no? Y es como, ahí veo que hay un mensaje del destino a jugar la lotería y sucede y pasa, y bueno, cosas, pero sincronía de la vida. Eh, pero bueno, ahí lo que hablábamos en algún momento en alguna clase de que en toda familia siempre hay una tía, una abuelita o un personaje que de repente sueña lo que va a pasar en el clan y sucede, ¿no? Entonces, lo profético muchas veces va más allá de uno, también tiene que ver con lo que está pasando y lo que puede pasar alrededor. Lo anticipatorio tiene que ver con un evento que sucede y mi cuerpo me manda señales de que eso puede pasar, ¿no? Entonces, hay una diferencia, pero también es muy similar, ¿no? Están los sueños traumáticos y ahí me parece interesante que podamos diferenciar, podamos identificar primero qué es un trauma. Eh, Creo que en algún momento, no sé si en este espacio lo hablábamos, como animales, nosotros tenemos un sistema nervioso y ese sistema nervioso está en función de protegernos frente al peligro. Entonces, cuando nosotros experimentamos a lo largo de la vida alguna situación que nos bloquea, que nos paraliza, por ejemplo, o que evidencia que podemos estar en un riesgo, sea afectivo, sea físico, eh, esa situación se congela en el cuerpo y eso lo entiende muy bien hoy la bioenergética. Entonces, a lo largo de la vida nosotros tenemos situaciones que experimentamos que se congelan en nuestra psique. Hay sueños, por lo menos, y creo que lo han compartido algunas personas, hay sueños donde uno siente que vuelve una y otra vez al mismo lugar, o que se reinicia, o que se repite, o que, por ejemplo, lo que hablábamos de, he soñado toda la vida con que alguien me persigue de tal característica, he soñado toda la vida con demonios que están debajo de la cama. Esos sueños, muchas veces los sueños de repetición nos están hablando de memorias traumáticas que se congelan en la psique y que aparecen en los sueños a través de un lenguaje simbólico, ¿no? Están los sueños extrasensoriales. Yo creo que aquí en los sueños extrasensoriales podríamos incluir un poco el sueño, por ejemplo, lúcido, o lo que muchas personas se les llama, por ejemplo, el sueño de viaje astral, o lo que, por ejemplo, en la Edad Media se les llamaba como el vuelo de la bruja. Bueno, en fin, hay muchos temas ahí en los sueños extrasensoriales, pero yo creo que tiene que ver este tipo de sueño con la exploración de la función perceptiva a través del sueño, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la conciencia que se toma durante el sueño del escenario en que se está viviendo y ahí entra muchas veces el factor de poder manipular o poder crear o poder moldearse con ese sueño. Creo que, por ejemplo, el tema de los sueños extrasensoriales se conectan muchas veces con estados alterados de conciencia o con cuando dormimos después de un estado alterado de conciencia. Los sueños absurdos, también los hemos mencionado, tiene que ver lo que decía Mile. Los sueños absurdos tiene que ver con esas cosas cotidianas que pasan y que de repente eh, nuestra mente como que le presta mucha atención o demanda mucha energía y cuando uno sueña se repite. Entonces, si uno de repente, no sé, está enfocado en una tarea X y tiene que estar haciéndola, está preocupado, es normal que uno se acueste y en el sueño siga haciendo la tarea X, ¿no? Porque la conciencia está, digamos, operando toda su energía psíquica hacia ese objeto. Aún así, esos sueños absurdos también son analizables. Lo que decíamos la semana pasada, en el sueño a veces lo más insignificativo puede ser lo más relevante, ¿no? Uno puede decir, bueno, estoy soñando, no sé, en escribiendo en una máquina, y cuando sueño estoy escribiendo otra vez en una máquina, y es absurdo, pero de repente ese símbolo y esa relación con la máquina nos está hablando de una situación repetitiva, ¿no? Que de una otra forma nos está enajenando, que estamos depositando toda esa energía en una actividad concreta. Entonces, bueno, aunque sea absurdo, lo absurdo muchas veces también es muy profundo y podemos como rescatar ahí también su poder simbólico. Los sueños fisiológicos, eso los analizaba mucho Freud, tiene que ver, por ejemplo, con si yo me acuesto con ganas de dormir,
lo más probable es que sueñe que me orine y hasta me orine, ¿no? Los sueños fisiológicos tienen que ver, por ejemplo, sucede, una vez hablaba con un paciente que intentaba no tener relaciones sexuales por mucho tiempo, como una forma de entrenarse a sí mismo y de poder gobernar su energía sexual, y de repente aparecían sueños de contenido sexual, ¿no? Y es como el cuerpo que está acostumbrado a un estímulo, cuando deja de tenerlo, pues de repente aparece. Entonces ese también es un ejemplo, por ejemplo, de sueños fisiológicos. Si me acuesto con hambre, por ejemplo, ¿no? De repente empieza uno a soñar con pollo y con, no sé, pizza o cualquier cosa que uno sea deliciosa. Eh, y bueno, son básicamente los sueños o la serie de imágenes que aparecen como respuesta a, a eventos fisiológicos. Acá con esto del tema de sueños también me parece importante ver que hay una función de los sueños y lo que hemos hablado del sueño de compensación. Los sueños compensatorios tienen que ver con cómo nuestra psique equilibra una polaridad de la vida hacia el sueño. Entonces, si yo en el sueño, si yo en la vida real, por ejemplo, odio a mi jefe porque no me lo aguanto, porque el tipo tiene una forma de utilizar el poder, digamos, que no soporto, lo más probable es que en el sueño yo compense esa realidad y sueñe que le arranco la cabeza y que, mejor dicho, no sé, lo meto en el congelador, ¿no? Compensa, el sueño compensa lo que muchas veces no hacemos en la realidad. Entonces, también ahí podemos ver que es importante ver que no todo es sueño anticipatorio y todo el sueño es profético, ¿no? No es que si yo sueño que estoy matando al jefe, es que en cualquier momento le van a entrar al cuchillo, ¿no? Es ver. Y lo más importante, siento yo, que desarrolla la psicología junguiana son los sueños arquetípicos, que también lo hemos venido hablando, y tiene que ver con esos sueños que nos conectan directamente con el inconsciente colectivo. Yo creo que mañana lo vamos a poder desarrollar más con el tema de Paprika, ¿no? Que siento que se devela mucho en esta obra cinematográfica el tema de los sueños colectivos. Y esos sueños arquetípicos tienen que ver con lo que Jung llamaba el proceso de individuación y la búsqueda de uno mismo, la búsqueda de aquello que somos, del sí mismo. Entonces, los sueños arquetípicos son eso que nos compartía Jonathan del micromito, del monomito, perdón, en los cuales podemos ver esas tramas míticas, por ejemplo, en nuestros sueños. Entonces, de repente, literalmente sueño con que soy un héroe y que me encuentro con una bruja y que estoy batallando con un dragón, ¿no? Y que de repente, literalmente, tiene que ver con esos arquetipos, con estas estructuras humanas que venimos experimentando como colectividad desde las memorias más antiguas. Pero es importante que no veamos lo arquetípico como universales establecidos. Y hay muchos yugianos que siguen viéndolo así y es como, realmente Jung no lo plantea así. Los arquetipos no son estructuras cerradas, no es como el arquetipo del sabio siempre va a ser el mismo arquetipo, no, no es igual Yoda al arquetipo de Papá Noel, no es igual al arquetipo, por ejemplo, de José en la Biblia, no es igual a Odín las tradiciones nórdicas. Es decir, no es igual el arquetipo, cómo encarna mi abuelo, literalmente, el arquetipo del abuelo. Vamos a ver, por ejemplo, el día de mañana cómo en Paprika aparece el arquetipo del abuelo muy particularmente. Eh, Sino que el arquetipo está en constante, los arquetipos están en constante resignificación. Y aunque muchas veces sean muy similares y muy uniformes, y uno puede ver, no sé, el mismo arquetipo por ejemplo, veamos el arquetipo de la muñeca, que tiene que ver muchas veces hoy en cómo se establecen moldes de lo femenino. Y uno puede decir que todas son iguales, digámosle así, eh, porque todo el arquetipo de la mujer muñeca Barbie es igual, y de repente no. ¿No? De repente hay otras formas de entender. Lo que se hizo ahorita con la película Barbie, por ejemplo. El arquetipo de la muñeca se resignificó a través de todo un dilema existencial, ¿no? Se tomó la muñeca Barbie, se hizo una propuesta también crítica, muy conectada también con los procesos de resignificación de lo femenino hoy en día. Entonces es eso, los arquetipos están en constante resignificación y hay sueños que nos conectan con esa inconsciencia colectiva, con nuestras memorias, con eso que nos hace completamente humanos y nos permite profundizar en lo humano. Pero bueno, también hasta aquí creo que me parece interesante que pudieran hacer preguntas, comentarios, también ustedes cómo ven estos tipos de sueños. Nosotros simplemente estamos compartiendo alguna aproximación.
Por ahí alzó la mano Ajá, a Álvaro, Álvaro. Álvaro, sí, y luego Diego. Sí, mi pregunta era, mm, ¿podemos clasificar un sueño en más de un tipo, cierto? Como yo puedo tener un sueño, no sé, profético, arquetípico o extrasensorial, eh, fisiológico, bueno, no sé. ¿Es posible o los tipos son cerrados? ¿Cómo es? Es que eso es lo interesante, ¿no? Es que de una otra forma, todo eso son como mapas, pero por ende son Ujú. mapas racionales, ¿no? Entonces, cuando entramos al mundo de los sueños, si nos acercamos desde la razón, es como si literalmente matáramos la magia de los sueños. Entonces, acá como que lo que plantea Jung, y siempre lo decía, es vamos a crear estos mapas, estas estructuras como para poder hacer un poco más de ciencia con los sueños, pero realmente los sueños inclusive se escapan de esos límites. Entonces, es muy posible lo que tú dices, como un sueño puede ser arquetípico y anticipatorio, ¿no? Y tener algo de lo traumático. eh, sí, o sea, es como podemos hacer un ejercicio racional de clasificarlos, de ver los tipos, pero también se escapa a eso, va mucho más allá. Diego. Gracias. El jueves pasado, que estábamos terminando o comentando algunas cositas de Matrix, yo quería comentar pues lo siguiente, que de pronto por cuestiones de tiempo no lo hice, entonces yo dije, ay, ve el miércoles, entonces quisiera aprovechar un momentico para comentar algo de Matrix y conectarlo con esto, ¿no? Y es que yo no sé si de pronto a ustedes les ha pasado que dependiendo del sueño que tienen, a veces incluso les cambia el genio el resto del día, que los hace sentir más vivos, de pronto un poco más prudentes, un poco inseguros de ustedes mismos, más osados, etcétera. Entonces, pues como que esa influencia que hay, que a veces hablamos de las experiencias que uno tiene en la vigilia, que pueden afectar el contenido del sueño, pero que también si recordamos, como nos decía Mayra al principio, si recordamos lo que soñamos, pues que uno dice como, ve, yo soñé esto, entonces el resto del día uno se siente, pues, de cierta manera. Y para mí, a título personal, pues, es algo que me parece fascinante, porque, porque tiene que ver con lo que es inevitable. Y por eso lo asocio con Matrix. Cuando hablamos que Neo es el elegido, pero no porque sí, sino porque hace parte de una profecía. Entonces, yo por muchos años he creído que estamos destinados a vivir ciertas cosas en ciertos momentos, con ciertas emocionalidades, etcétera. Entonces, para mí los sueños, digamos que no son la excepción tampoco. Que yo sueñe algo muy agradable o muy desagradable y quiera recordarlo y no pueda, yo digo, es por algo, pero resulta que en la tarde yo estoy realizando alguna tarea, cualquiera sea ella, y digo, ay, yo soñé esto. Y entonces empiezo a recordar y eso continúa, digamos, como que afectando ese presente o esa cadena de eventos. Entonces quería como comentar esa parte, que si Neo pues era parte de una profecía y que hablábamos de 6 veces que digamos la Matrix se reiniciaba, hablamos, Mm. pensaríamos también que hay ciclos, de que hay cosas que se repiten o digamos que bueno, que no suene muy catastrófico, cosas Mm. que no podemos evitar o de las cuales no podemos escapar. Cuando yo tuve tantos 7 años, soñé esto y me afectó de tal forma. Cuando yo tuve 10 años, soñé esto y me afectó de tal forma. Entonces, y en el día a día también, pues en la vigilia, que hay eventos que simplemente pasan. Y sea como sea, pues personalmente yo creo que terminan construyendo lo que somos hoy en día. Y quería comentar eso. Muchas gracias. Genial. Vale. A mí me parecería interesante que lo lleváramos de Matrix a un escenario un poco más de la vida real, digámoslo así. Te voy a compartir una experiencia, les voy a compartir una experiencia de un paciente, ¿cierto? De hace muchos años. Eh, a nivel familiar, él se da cuenta, ¿no? Él se empieza a dar cuenta de que
en su clan materno y en su clan paterno, la mayoría de los hombres han estado presos, han ido a la cárcel, ¿no? Entonces ahí podemos ver que el tema de la profecía, por ahí, ¿no? Puede haber una abuela, una bisabuela en ese clan que entienda la lógica de que los hombres en el clan tienen un destino, que es terminar presos, ir a la Guandoca, ¿no? Está ese destino familiar, ¿no? Y eso hoy en día se trabaja mucho desde la psicología junguiana, también de la constelación familiar con otros métodos, pero también se entiende que la familia es como todo un juego arquetípico, todo un mito lleno de unos relatos que se vienen repitiendo y se vienen repitiendo hace una cantidad de tiempo. Entonces, en la medida en que esta persona empieza a tomar conciencia de ese inconsciente familiar, ¿cierto? De que en el inconsciente familiar, por dado y X motivo, los hombres suelen ser castigados y llevados a la cárcel, él entiende que hay una especie de profecía y se da cuenta a través de un sueño, a través de que hay un sueño de repetición donde él sueña que está preso. Y cuando empezamos a análisis, él se empieza a dar cuenta de que es que la mayoría de hombres de su clan han estado presos, que esa memoria está, ese miedo está en su sangre, que ese miedo está en la forma en que se relaciona su familia con el mundo, ¿no? Y entonces me parece importante ver eso porque Jung decía, si no hacemos consciente lo inconsciente, le vamos a llamar destino, ¿no? Y ahí es que está la función profética y la función inclusive alquímica y transformativa de la psicología, ¿no? La psicología va a sonar un poco mesiánico, pero la psicología nos puede salvar. O sea, en la medida en que yo me conozco y yo me doy cuenta en las trampas en las que yo me meto, yo puedo tomar conciencia de ese lodazal en el que yo estoy metido y empezar a generar patrones y hábitos y cambiar. No desde el control, no es que yo pueda controlar completamente todo, porque también hay unos factores que están todo el tiempo movilizándonos. Somos un microcosmos dentro de un macrocosmos, ¿no? Somos una fuerza dentro de una cantidad de fuerzas, pero yo puedo tomar conciencia de mi fuerza y de lo que a mí habita y puedo cambiar modelos de comportamiento, ¿no? Si de repente él se da cuenta de que es debido a la relación con el dinero y con lo ilegal, que la mayoría de hombres de su clan terminan presos y él empieza a relacionarse de una forma diferente con el dinero y a crear otras formas de hábitos, lo más probable es que no termine preso, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco también cómo el mito y esto es interesante. Cuando nosotros hablamos en psicología junguiana del mito, no solamente estamos hablando de los mitos griegos o los mitos celtas o los mitos, no. Es que en nuestro clan hay mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito del hijo honorable. Es que de repente las últimas dos generaciones en el clan empezaron a sentir que el progreso en la ciudad era el destino más importante de la vida y todos se fueron para la ciudad y tenían que ser los exitosos y ser los más brillantes. Si uno se pone a ver, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, la abuelita no tenía ese mito. A la abuelita no le importaba sino, no sé, a la bisabuela no le importaba sino arrancar la yuca de la tierra, tener su gallina y estaba en otro mito, en un mito más del campo, ¿no? Pero de repente heredamos ese mito de las generaciones que atravesaron otros procesos y ya entonces llegamos a este tema donde uno vive en función de llegar a ser un hijo honorable, tener un éxito, ser... Y no es que lo veamos bueno o mal, o sea, se puede habitar ese mito y gozarse de ese mito, pero también es ver que es un mito, es una estructura mítica que nos permite a nosotros habitar el mundo. Con mito también es importante siempre que resignifiquemos. Mito no es igual a falso, mito no es igual a cuento, mito es una estructura simbólica que le da sentido y narración a la existencia, ¿no? Entonces, ¿por qué existimos? Hay un mito, el mito Big Bang, está el mito de la iglesia, está el mito narraciones, hay narraciones simbólicas. Entonces, eso es muy importante a la hora de ver los sueños. Los sueños nos develan tramas, nos develan información de esos tramas, de esos cuentos mitológicos en los que estamos. Para entenderlos o para cambiarlos, Jung, por ejemplo, se preguntaba, Jung se peleó mucho con el mito religioso de su padre y él se preguntaba cuál es el mito que yo quiero habitar, cuál es el mito que a mí realmente me moviliza, ¿no? Y esa es la gran pregunta. Si de repente uno siente que los mitos que los padres nos transmitieron no son los mitos que me representan, ¿cuál es el mito que yo realmente quiero encarnar? ¿No? Y bueno, un poquito por ahí. Muchas gracias. Jefferson, creo que también tenía una pregunta. Jeff, Hey, hola, buenas noches, un saludito.
Es que me causa un poquito de curiosidad lo que planteaba Yael ahorita con relación a las corrientes chamánicas, porque yo siento como que, pues, cuando intentamos hacer interpretación de los sueños, es como cuando uno escucha también a los chamanes o a estas tribus, cuando manifiestan, por ejemplo, el Gran Espíritu me habló, el elemental me dijo que era por este camino, y tal vez en esos espacios uno lo toma como si realmente hubiera como una fuerza exterior, una fuerza externa que se conecta, pues como con, yo no sé si es con el inconsciente o cómo es el tema, pero uno lo toma como si realmente le hablaran, pues le hablaran, pues no sé, los seres, el gran espíritu, como lo queramos llamar. Pero escuchando, pues y finalmente este es como mi primer acercamiento a estas corrientes jungianas, y es que finalmente lo que manifestamos en los sueños, en esos estados de inconsciencia, es el reflejo de lo que yo soy, ¿cierto? Ujú. Refleja traumas, creencias, refleja cositas. Pero entonces no sé si es que son dos corrientes totalmente diferentes, las dos son tan válidas como una de otra, esa es como la pregunta. Me encanta Ujú. la pregunta. Yo creo que esa pregunta me ha movilizado en los últimos 10 años. Ah, ok, no solo yo. Eh, sí, me encanta que hagas la pregunta porque, pues a ver, generalmente digamos que a mí me parece siempre cuando uno entra, el tema de los sueños es para estudiarlo toda la vida, ¿no? O sea, es un tema que no termina. Lo puede estudiar uno desde la psicología, desde la antropología, desde la religión, desde la espiritualidad, desde el chamanismo, eh, o sea, tantas formas, desde la política. Paprika, por ejemplo, es una propuesta inclusive, nos permite ver un enfoque inclusive político de los sueños, preguntarse, por ejemplo, qué sueña Obama, qué sueña, no sé, toda esta gente que gobierna el mundo, y cómo los sueños de esa gente también nos gobiernan, ¿no? O intentan gobernarnos. Pero bueno, voy a tratar de responder la pregunta desde mi propia experiencia. Y es, hay muchas tradiciones chamánicas y hay muchos sistemas chamánicos y cada sistema, es más, yo me atrevo a pensar que hay chamanismos como chamanes y hay chamanismos como culturas, ¿no? Hay muchas formas. Por ejemplo, en el Amazonas uno puede encontrar muchas tradiciones en un mismo territorio a nivel de cómo entiendan la vida, los sueños, las plantas, ¿no? Pero digamos que a nosotros, digamos, a esta tradición más civilizatoria nuestra, nos llega, por ejemplo, Castañeda, ¿no? En Castañeda, eh, los sueños tienen un uso sapiensal, ¿no? El chamán le enseña a conocerse a sí mismo, a su iniciado a través de los sueños. Y en Castañeda, por ejemplo, se devela todo de que el maestro se te aparece en sueños y te habla y te lleva a conocer los mundos, los diferentes planos de la existencia, ¿no? Los mundos inferiores, los mundos superiores. Recordemos que en el chamanismo hay toda una cosmovisión de la psique, ¿no? Entonces tenemos los planos superiores y tenemos los planos inferiores, y el proceso del chamán tiene que ver con navegar tanto hacia abajo como hacia arriba y poder crear el puente entre las diferentes fuerzas. Jung, de cierta forma, se empapa de esto y lo que propone es una estructura racional para decir tenemos inconsciente y tenemos una conciencia. Hoy en día algunos psicólogos jungianos hablan de que solamente, no podemos hablar simplemente del inconsciente colectivo, sino de una conciencia colectiva. Eh, y bueno, es decir, de los mapas chamánicos también se toman muchos mapas hoy en día contemporáneos. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías de que, bueno, el gran espíritu me habló a través del sueño. Y tú te planteas, bueno, ¿es uno mismo o es el gran espíritu? Es un misterio. Es un misterio. Yo diría que están relacionados, ¿no? Yo soy una partícula dentro de este gran misterio y dentro de este gran tejido de seres, y ese sueño me sueña, diría Jung, ¿no? El gran sueño en el que vivimos colectivo me sueña. eh, y yo siento que también es importante darle valor al microuniverso, a la microconciencia de cada uno de nosotros es. Darle valor también significa entender que en ese microcosmos yo conozco el macrocosmos, ¿no? Y eso pues tiene que ver mucho con esas leyes herméticas para conocer a Dios uno tiene que conocerse a uno mismo, para conocer el universo tengo que empezar por mí mismo. En la medida en que yo conozco mi espejo, conoceré los misterios del universo, ¿no?
Eso tiene que ver mucho con la práctica chamánica. También en el chamanismo hay mucho el tema de que no solamente sueñan los humanos, también sueñan las plantas, también sueñan los animales, también sueñan los espíritus, los ancestros, también sueñan, ¿no? Entonces estamos en una red en una red onírica, ¿no? Para el chamanismo, la existencia es una existencia onírica. Entonces yo a través del sueño puedo conectar con la sabiduría de una planta, yo a través de sueños puedo conectar con la sabiduría de un animal, a través de los sueños puedo conectar con un ancestro, ¿no? Y en ese sentido los sueños vendrían a ser como el campo de conocimiento, de autoconocimiento del chamán. El chamán es chamán porque aprende a movilizarse en el mundo onírico. Y en eso consiste su formación a lo largo de la vida. Me encanta tu explicación y de hecho también había pensado en responder un poquitito sobre la pregunta de Jeff, porque hay como esta, digamos, tendencia del pienso, luego existo, como de que la gran mente humana es la que crea toda la realidad. Y eso es como algo que se escucha mucho, ¿no? Como, claro, todo nace con una idea, todo nace acá en la mente, pero bueno, eso es un poquito del egocentrismo que nos destaca a los humanos, obviamente. Y yo pienso lo mismo que tú, o sea, yo pienso que en realidad los elementales hablan y se comunican, y no solamente se comunican con nosotros, con los humanos. Entonces eso siempre está conectado y siempre se está comunicando. Y a veces uno por ahí, ese día conectaste con la antenita, algo hiciste, no sé, algo te pasó, te metiste honguitos, no sé, lo que sea, pero te conectaste. Y por ahí escuchaste una conversación que ocurre todo el tiempo. Entonces, que está por ahí, una sinfonía que está tocándose constantemente y tú ¡pap! Te conectaste en ese momentito. Y ya luego tú sigues con tu vida en el mundo normal, por ahí haciendo lo que sea, no sé qué, y uno se desconecta de esa realidad que está constantemente construyéndose, porque está viva, porque se genera por sí misma, porque existe por su propia naturaleza. O sea, es intrínseca de la existencia, es lo que te diría yo, pues, y que a veces uno logra o tiene la suerte de conectarse con eso. O dependiendo del contexto en el que hayas nacido, como decía ya él, ¿no? Si existe una cultura en la que eso era, pues, lo del día a día, lo común, que se Mm. cultivaba, entonces claro que vas a tener mucha más conexión con eso. Claro, por ejemplo, para nosotros, que yo soñé y estaba hablando con el cocodrilo que vive en el río de al lado, es como, ay, ¿qué será? ¿Será que me lo estoy inventando? No sé qué. Para si uno vive en el Amazonas, es como, wow, soñé el cocodrilo. Y uy, me dijo tal cosa, y ya, y es cotidiano, ¿no? Nosotros, yo lo que siento, y yo creo que Jung se permitió a nivel académico y a nivel, inclusive, a nivel científico, dar un paso. Y también recordemos que ya Jun es un abuelo, ya tampoco es que sea, digamos, el último en tirar la papa, ¿no? Es como, se ha dicho muchas cosas después de Jun. Y la filosofía contemporánea de lo que se trata también es de poder romper el antropocentrismo. Estamos completamente encerrados en que somos, que creamos todo, que todo tiene que ver con nosotros, que todo tiene que ver con mi psique, inventando y creando todo. Y no, nosotros somos una red, una vida, somos un ecosistema, somos un cosmos, ¿no? Y dentro de ese cosmos todo está vivo. Y eso es interesante, ¿no? Jung también, por ejemplo, a la hora de adentrarse en el mundo simbólico, entiende la realidad casi desde un animismo, ¿no? El reloj tiene una información, ¿no? Tiene una conciencia que me habla, con la cual yo hablo. Eh, la ballena tiene una conciencia. El agua tiene, el agua, pongámonos a pensar, ¿no? Es que a veces caemos en un materialismo qué absurdo, y estamos muchas veces defendiéndolo desde un lenguaje científico que parece patético, y es como, ¿cómo vamos a pensar que el agua está viva? O sea, es que la sangre es lo que nos permite movilizar este cuerpo y tener conciencia. O sea, sin agua no pensamos, sin agua ni siquiera tendríamos la ilusión de la razón, ¿no? Y es eso, o sea, el agua está vivo y es una conciencia que es inclusive un misterio. No sabemos ni siquiera de dónde viene el agua, qué tan antigua es, ¿no? Qué tantos universos hay a través del agua. Eh, entonces yo no le veo ningún tipo de ¿cómo diría?, de fantasía o de locura a una persona que hable con el agua y que en sueños hable con el agua. Es como, qué bien que te estás conectando y estás entendiendo que el agua habla.
¿no? Y yo creo que por eso a Jung lo metieron a un psiquiátrico. Jung estuvo en un psiquiátrico, ¿eh? Un brote psicótico, un esquizofrénico. Y era como, no, lo normal en esa época era que lo metieran a uno y le pusieran una cantidad de cables por todo lado y le electrocutaran porque uno está medianamente hablando con la pared. Y es como, ¿cómo vas a hablar con la pared? Bueno, de repente hay algo que la pared me tiene que decir, ¿no? Pues sí. Pero bueno, cosas locas. Jonathan. Jonathan. Sí, hola, buenas noches a todas y todos, ¿cómo No están? sé. Yo, Hola. con respecto a esta última pregunta, pues yo estaba como pensando como también desde cómo respondería yo, ¿no? Un poco como tratando de entender eh, pues todo esto que hemos estado hablando durante estos días. Y siento que por ahí de pronto, como ese lugar en que me estructuro allí como desde el entendimiento, está un poco como dado en que Jung intenta dar como una respuesta a lo que es la psique, ¿no? Y como un Ujú, ejercicio allí como de explicar un poco cómo es que ocurren los fenómenos de la psique, tanto la conciencia como el inconsciente, y él termina encontrando, bueno, esto que él nombra como el inconsciente colectivo, donde empiezan a aparecer como muchos símbolos comunes a diferentes culturas y a diferentes religiones también, ¿no? Y digamos que pensando un poco como en este vínculo con lo chamánico, creo que se puede visualizar desde ese lugar, ¿no? Como un poco en que no es tanto que sea externo a lo que se propone desde Jung o externo a la interpretación de los sueños, sino que más bien la teoría de Jung trata de dar cuenta o de responder o entender un poco por qué ocurren estas manifestaciones culturales o rituales en diferentes grupos humanos y que por ahí de pronto están atravesados por los símbolos, ¿no? Y ahí es donde aparece como la figura de lo arquetípico. Y es que hay símbolos que son comunes a los seres humanos, son comunes a diferentes culturas. Y por ejemplo está como una noción de Dios, ¿no? Y por ahí como esa noción de Dios entendida también desde lo que él plantea como el sí mismo, ¿no? Y que es ujú, la experiencia que puede tener el sujeto con la totalidad. Entonces cuando escuchamos, eh, no sé, por ejemplo, a un chamán hablando como del espíritu, de los espíritus, del gran espíritu, como de estos como grandes energías trascendentes, puede ser, o se puede interpretar también como en esto que plantea Jung desde el sí mismo, y sobre todo como sobre esa experiencia que puede tener el sujeto con la totalidad. Y claro, cuando hablamos como de esa experiencia del sujeto con la totalidad, uno de los primeros lugares a los cuales uno puede ir es el encontrarse con la propia totalidad, ¿no? O buscar la propia totalidad. Y esa propia totalidad está enmarcada tanto en la conciencia como tal, pero también en lo inconsciente, tanto en lo inconsciente personal y como este sustrato más profundo de la psique, que sería lo inconsciente colectivo. ujú. Y haciendo ese vínculo, logrando como aprender o logrando como entrar allí como en contacto con ello, es que uno tiene una experiencia trascendente, ¿no? Y empieza como el símbolo empieza a tomar una característica allí como, por llamarlo de alguna forma, divina o suprahumana, un poco, ¿no? Genial, genial. Ahí es interesante ver cómo lo que tú planteas, digamos, Jung nos propone una estructura científica desde sus propios métodos y de su propia propuesta psicoanalítica, dándole, digamos, yéndose inclusive más allá del psicoanálisis desde una perspectiva filosófica, antropológica, las complejidades que experimentamos,
¿cierto? Y que hemos venido experimentando culturalmente. Por eso Jung, digamos, estudió también culturas antiguas y estudió inclusive culturas chamánicas. No se adentró tanto en el chamanismo latinoamericano, pero se interesó por el tema. Siento que si hubiera tenido más años, se hubiese entregado al tema, porque yo Sí, siento que, porque ahí está, o sea, yo creo que si Jun hubiera tomado un enteógeno, una ayahuasca, un hongo, un peyote, tendríamos, mejor dicho, 20.000 obras más increíbles, pensaría yo. Eh, y me parece interesante, por ejemplo, que Jun, dentro de toda la biografía de Jun y pues, el conocimiento que tenemos de la familia, porque Jun viene de una familia de dinero y viene de una familia académica, pues según los datos biográficos, dentro del clan de Jun habían muchas mujeres espiritistas. Entonces Jun desde muy temprana edad tuvo acercamientos a experiencias que eran muy comunes en la época, mientras que el psicoanálisis estaba cogiendo fuerza, había muchas cosas pasando alrededor. Simplemente que también muchas veces desde el falocentrismo y el poder el reconocimiento que tuvo ciertos discursos, entre más académicos y entre más libros se publicaban, pues se le daba más fuerza. Pero mientras Freud estaban sucediendo alrededor una cantidad de movimientos espirituales, espiritistas, o sea, Alemania tuvo una cantidad de movimientos al mismo tiempo y Jung estaba dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo también Jung es tratando de explicar a través de ciertos lenguajes simbólicos, a través de una propuesta, por ejemplo, arquetipo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Jung narra pacientes que tenían que ver con episodios de canalización y con episodios de espiritismo, mientras que la espiritista está diciendo, yo estoy aquí canalizando un ancestro que está hablando de lo que está pasando en esta familia, Jung está diciendo, bueno, vamos a tratar de no marginar, porque también es un tema de cómo se entendía la salud mental, ¿no? En vez de decir, vamos a matar a esta mujer por bruja y por loca, porque hace 10 décadas, 20 décadas antes de Jung lo estaban haciendo, e inclusive en el mismo contexto jungiano lo estaban haciendo, eh, inclusive hoy en día lo hacen, de muchas formas diferentes, pero lo hacen. Lo que estaba diciendo él, bueno, vamos a entender la experiencia, vamos a tratar de sistematizar esto y entenderlo desde la ciencia. Entonces, mientras esta mujer estaba canalizando el ancestro, le estaba diciendo es que ella está conectando con el arquetipo del abuelo sabio y de repente ese arquetipo le está hablando de lo que está entendiendo a nivel familiar y está conectando con su memoria colectiva, ¿no? Con la información, con el inconsciente colectivo de la familia. Eh, de una u otra forma puede estar relacionado, va a relacionar a esa paciente con la experiencia claro. de las pitonisas en griega, en Grecia, ¿no? Ujú, Entonces, Jung no es que de la nada se sentó y es que ahí voy a empezar a hablar de arquetipos y voy a empezar a claro. hablar de símbolos, sino que es que Jung viendo realidades espirituales, oníricas, muchas cosas que en ese entonces eran marginalizadas por la salud mental, como simplemente un trastorno, choques eléctricos, para la cárcel, para la guandoca, o los mataban, porque hasta hace muy pocas épocas, hasta hace muy poco tiempo, se mataba a una persona simplemente porque hablaba con el agua o hablaba con el fuego, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jung viene a tratar de sistematizar una cantidad de experiencias, a decir, bueno, esto sucede porque hay unos lenguajes simbólicos, porque hay una información que se está movilizando en nosotros, porque el paciente puede conectar con esto y con ¿no? Y de otra forma, Jung, pues, dentro de su propia, cuando uno ve la obra de Jung, uno puede identificar que hay muchos propuestas de evaluación, de sistematización, de análisis, de inclusive hay toda una psicopatología junguiana, pero yo creo que Jung se plantea a romper con la estructura de la patología y a entender la complejidad humana más que a clasificarlo, ¿no? Yo creo que esa es con esta frase de Jung, manejas todas las teorías, conoce todas las técnicas, pero cuando estés frente a otra persona, simplemente conoce a esa persona, es también esa propuesta humanista que hace Jung frente a un sistema muy complejo del poder de la psiquiatría, el poder institucional, ¿no? Muy clínico, muy clínico. Muy clínico. Sí, total. Pero bueno, ¿qué Ah, tal si empezamos ya a masticar creo, el laboratorio? creo que Adriana tenía como una última preguntita y ahí vamos Adriana. con los Dale, sí, sueños. sí, sí. Ah, Adriana. Gracias. Hola a todos. Tres cosas puntuales y corticas. Primero, me acordé que tengo un oráculo que se llama El sueño del chamán
y que ojalá si se nos presenta la oportunidad de pronto al final del curso, sacar cartica con el sueño del chamán. Es un oráculo súper arquetípico y simbólico, hermoso. Segundo, eh, no sé si a todas las chicas que están aquí en el grupo les pasa, pero los sueños en mi caso son más intensos en el premenstrual, en la fase hechicera. Sí, sí, me gustaría saber que somos varias que nos pasa eso. Y si no, pues sería chévere que analizaran a ver si en la fase hechicera los sueños son más, como más vívidos, se recuerdan más y son más, con más contenido. Sí, esa parte quería preguntarle a las chicas que hay acá. Eh, en- con lo de Jung, cuando él dice que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad, creo que en los sueños uno se enfrenta a su propia oscuridad también. Y, y hay sombras que nos pueden mostrar. De hecho, una mía era como la del aro, era como Samara la del aro, y me atacaba, ¿cierto? Luego entendí que era yo también, que era mi niña interior llena de rabia, de resentimiento, de enojo, ¿sí? Pero pues fue como en el transcurso de muchas cosas es que se da uno cuenta de eso. Entonces eran esas tres cositas y pues si las chicas pueden poner por ahí en el chat para yo leerlas, si les pasa igual en el pre, gracias. Gracias, Adriana. Gracias, gracias. Genial, genial, ¿no? Ahí por ahí, creo que una vez me compartió una paciente un libro que se llamaba como Luna Roja, los misterios, como misterios, sueños y procesos menstruales, algo así. Por ahí creo que puedo compartirles ese libro. Me lo recomendó también porque pues siempre aparece este tema, ¿no? También Sí, esa estaría genial. simbología, sí, parece sumamente Chévere. importante O sea, para todos, ¿no? yo la verdad no, no he notado eso, o sea, no, no, voy a leerme ese librito, pero la verdad es que haya notado así que te pueda decir, claro, esto me pasa, no, no, no. Pero vamos a ver qué dicen las chicas. Así que, bueno, empezamos con los sueños. Pues creo por Gracias. ahí habían otras personas, de pronto algún comentario. Creo que Diana y Jonathan, para que pasemos a los sueños. Hola a todos, buenas noches. Con Hola. relación al chamanismo, pues con una compañera trabajé en el Amazonas, entonces por eso traigo como a colación el tema, y es porque de una u otra forma, pues ella cree en sí misma, ¿cierto? En su poder, en sus capacidades, y pues los indígenas creen que como cada parche del bosque es cuidado como por un espíritu y ella no creía mucho en el asunto. El cuento fue que a ella las cosas, pues nosotros teníamos muchos equipos de medición y todos los equipos, pues, los varios equipos de medición se le empezaban a perder y no había quien y resultaban en otro lado completamente diferente y no había razón por la cual eso sucediera de una forma razonable. Y por la noche ella soñaba que una boa muy grande se la tragaba. Entonces, a raíz de eso, pues cada que ella ingresaba, pues que ingresábamos otra vez pues a esa zona en la que estábamos trabajando, pues ella pedía como un permiso, como a esos espíritus, diciéndoles pues que ella no iba a atentar contra la naturaleza, que no iba a hacer algo malo y que pues todo era como por el bienestar y el conocimiento, pues como de la selva. En ese sentido, hay, o sea, esos como esos espíritus y como, pues no sé, de la selva y como otros espíritus que existen en el medio y que nosotros no los vemos, ellos también tratan de conectarse con nosotros y darnos mensajes. Esa es como la inquietud. Muchas Genial. gracias. Genial. Mira ahí qué interesante, por ejemplo, cómo una persona de la ciudad cuando entra a la selva, cómo ve la selva y cómo ve la selva la gente que vive en la selva, ¿no? Es muy diferente, es muy interesante. Por ejemplo, no sé, si llega un antropólogo va a decir, no sé, hay una planta, Antrylopithecus, ¿no? Clasificación de esta planta que leí en tal libro y que, ¿no? Versus un chamán o una abuelita
o ni siquiera se llame a sí mismo chamán, simplemente una abuelita que está allí, ¿no? Un abuelito que está allí y de repente ve, no, que es que esa planta es tal espíritu, tal energía y se manifiesta de tal forma y cuida tal cosa inclusive a veces, yo también he tenido la oportunidad muchas veces, de hecho, generalmente voy casi todos los años a la selva. Y es como inclusive ellos piensan que las plantas tienen emociones, ¿no? Entonces, esta planta es celosa de tal planta, entonces no se pueden sembrar juntas. Tenga cuidado también si usted toma tal planta, cuando se preparan, por ejemplo, dietas a nivel chamánico para internalizar el poder de una planta. Entonces, hay plantas que es celosa de otra, entonces si tú tomas esta, no puedes tomar esta hasta de cierto tiempo, ¿no? Entonces, es ver que en el chamanismo, por ejemplo, en las culturas indígenas, se toma plantas para entender la vida de la selva. La selva es un espíritu. La vida, si de repente una persona en la ciudad llega, es como, bueno, va a haber un campo biológico, ¿no? De una cantidad de plantas que se pueden clasificar y de seres vivos, va a entender que sí son seres vivos, pero para las culturas ancestrales, eh, desde sus diferentes cosmovisiones, la selva es un espíritu. Y dentro de esa selva hay muchos espíritus y esos espíritus se comunican, hablan, tienen poderes, tienen relaciones, inclusive pueden atacar, pueden defender, ¿no? Hay una película que les recomiendo mucho que se llama El abrazo de la serpiente, que retrata un poquito la dinámica de la relación de la ayahuasca de las culturas indígenas con un antropólogo que llega, ¿no? Y en esa película, este antropólogo, básicamente, la selva se lo está devorando, se lo está comiendo vivo, ¿no? Es como se accidenta, lo pican, bueno, una cantidad de cosas. Y llega un momento en que el chamán le dice algo así como, es que el espíritu de la selva, tú no has aprendido a respetar el espíritu de la selva y el espíritu de la selva te ve como un enemigo, tú eres como un virus que acaba de llegar aquí, un bicho raro, ¿no? Y es que acá todo está vivo. Entonces ahí él empieza a compartir unas plantas, le sopla rapé, ¿no? Y de una otra forma hacen una especie de rezo para que la persona pueda entrar dentro de ese lenguaje espiritual de la selva, ¿no? De hecho, para las culturas ancestrales, entrar en un territorio implica pedir permiso para que el espíritu te permita entrar, ¿no? Uno muchas veces en la ciudad va entrando como perro por su casa, ¿no? Es como, llegué y de repente te pica el zancudo, te mata, te muerde la serpiente, ¿no? Porque es un sistema simbiótico que tiene sus mecanismos de defensa. Em, en, les iba a hablar ¿cómo se llama esta película? El abrazo de la serpiente. Está también todo el tema de la colonización, y esto también tiene que ver con la colonización. Nosotros, pues en Latinoamérica hemos olvidado, pero está. Si uno se pone a hablar con su abuela, con su bisabuela, o empiezan a conectar con esos mitos de la montaña, del bosque, del campo, de la selva, ¿no? Pero pues nosotros, digamos, de unas 2, 3 generaciones para acá, hemos venido, pues la colonización y todo el discurso metodológico, digamos, racional, pues es como, para nosotros eso es verdadero. Ese es el tema, ¿no? Lo que es verdad para las culturas indígenas, lo que es verdad para el chamanismo, lo que es verdad para la ciencia, ¿no? Es muy complejo. Y yo creo que ahí Jung se permite crear otras formas de entender la verdad, ¿no? La verdad también desde un lenguaje simbólico, interpretativo. Jung en ese sentido es muy contemporáneo. Para Jung no hay verdad. Para Jung hay interpretaciones y formas de relacionarse con los lenguajes simbólicos. Que bueno, gracias. Yo creo que entramos de una Sí, a los yo sueños. digo que de una. Yo creo que a Azul les quedó la semana pasada pendiente del sueño. No sé si te gustaría que compartirnos un poco. Sí, ya él. Bueno, realmente voy a contarles rápidamente un consecutivo como de 4 sueños que es como, pues están muy relacionados unos a otros y es como el principio y el final de una historia. Me parece muy particular porque en estos 4 sueños, o sea, yo en algún momento sentí, pues bajo precisamente estas corrientes chamánicas, sentí que estaba en el astral y que pues finalmente había logrado conectar con mi yo superior para poder pues experimentar estas, pues como estas escenas. No sé, en la primera me identifico como un ser alado y que estoy, yo no sé por qué me llegó pues como después del sueño que estaba en un barrio de Nairobi
No sé por qué precisamente esa ciudad, pues entré y busqué y eso es como por allá en el África, si no estoy mal. Y lo que está haciendo este ser es como esquivando, como protegiendo a alguien, o sea, como cubriendo a alguien con sus alas, pero como si se tratara de la vocecita, como cuando uno está por ahí sentado y dice, ay, qué día tan hermoso, qué día tan maravilloso, y no es como que, ah, sí, seguramente es un pensamiento. Pero en este caso, el ser que estaba protegiendo era una mujer, le decía, tranquila, tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y cuando de repente, pues en el sueño veo un rostro, yo pues después como que interpreté que era un demonio de ojos rojos y me dice, ¿quién eres? Y lo miré a los ojos y llegué y pues ese ser voló y ya ahí como que me desperté muy asustado. El segundo sueño, que es como muy consecutivo, que va por esa misma línea, pues o sea, lo voy a decir así como lo soñé, era Satán, estaba frente a mí y me decía, entrégate a Satán. No vas a, yo de hecho lo tengo aquí escrito, decía, por más que quieras subir, vas a terminar rendido ante mis pies. O sea, era una cosa así supremamente miedosa y me dio mucho miedo ahí. O sea, me sentí muy vulnerable. Y de repente llegó la Virgen María y me dijo, tranquilo, la madre está aquí para protegerte. La madre está aquí para protegerte y se iluminó el espacio y yo me desperté y muy asustado, o sea, me dio muchísimo miedo porque pues estos dos sueños fueron muy vívidos. Y en el tercer sueño vi varios demonios, muchos demonios con los ojos rojos, similar al sueño uno, pero en este caso empecé a recitar mantras. Empecé a recitar mantras, 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 y ahí no me desperté, sino que ya como que perdí el sueño y hasta el otro día que me desperté fue que... Y el cuarto sueño está relacionado también, estoy en un espacio muy oscuro con los mismos demonios, pero en este caso ya no siento miedo, incluso me siento muy cómodo, me siento muy tranquilo y observo todo lo que pasa alrededor. O sea, como si se tratara de un campo áurico donde digo, pues bien, está bien, o sea, yo estoy rodeado de la luz y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, o sea, me pareció muy curioso porque, pues finalmente es como si estuviera enfrentando la oscuridad. Yo en algún momento dije, pues sí, es mi propia oscuridad. Pero ya cuando los empiezo a escuchar a ustedes, a Mile, a Yael, con todo este tema tan interesante, yo digo, ay, fue madre. ¿Será el reflejo de mi inconsciente o será que realmente estoy en el astral conectando con algo que todavía no sé descifrar? Eso es, muchas gracias. Bueno, genial. Es decir, Ajá. todos estos nos estás contando un poco los escenarios de los de cuatro sueños diferentes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero con el mismo, o sea, que tienen como personaje principal la oscuridad y el demonio de ojos rojos. Ok, eso me parece interesante. Aparece en los cuatro un demonio de ojos rojos. ¿Nos podrías describir cómo es ese personaje y cómo te sientes frente a ese personaje? ¿Qué sensaciones se despiertan en ti cuando aparece este personaje? Eh, pues finalmente lo único que logro identificar son los ojos rojos y obviamente es una oscuridad muy profunda. O sea, es como cuando tú vas a lo más profundo de tu interior y te encuentras como con el vacío. O sea, digamos como que así logro como darle forma. Y en los tres primeros sueños, en los dos primeros sueños siento mucho miedo. Ah, bueno, en el primero cuando me dice, o sea, es que lo sentí, nos vimos así frente a frente y recuerdo ver los ojos y me dice, ¿quién eres? Y ¡fua! Y me elevé. En el segundo y tercer sueño sentí mucho miedo, sentí muchísimo miedo, o sea, una cosa impresionante que incluso al día siguiente sentía miedo, o sea, muy particular. Y ya en el cuarto sueño, que ya empiezo a ver, digamos, como muchos seres así, ya me siento muy tranquilo y muy cómodo. O sea, como que bueno, pues finalmente, o sea, aquí nada va a pasar, nada va a suceder, porque finalmente, pues, y recuerdo también como que el campo áurico estaba muy iluminado, entonces eso era como lo que me daba tranquilidad. Como quien dice, pues finalmente en las corrientes, uno dice, pues yo soy mi máxima autoridad
y soy la máxima autoridad pues de mi cuerpo físico, mental, astral, todo. O sea, pero digamos como que me sentía en ese instante como muy tranquilo en el último sueño. Que a mí me parece interesante ver cómo en la serie que logras identificar de estos cuatro, al final hay una integración, ¿no? Frente a este personaje. Eso me parece interesante. Pero antes de ir ahí, me parecería, vayamos como por partes. Me parece interesante que aparezca esto de Nairobi. ¿A Nairobi? Nairobi, Nairobi. Nairobi. ¿Qué investigaste al respecto? ¿Qué te habla, qué te dice ese territorio en África? Capital de Kenia. No, no sé, o sea, yo lo único que recuerdo era como que era muy caótico, o sea, y había como un cruce de balas. Y recuerdo que cuando el ser llegó, hizo así y protegió, era como una niña o una adolescente, pero recuerdo que era mujer, y le dice, tranquila, todo va a estar bien. Pues y sigue como el caos, sigue como, pues como el tema así del cruce de disparos y todo eso. Y cuando de repente pues se confronta así cara a cara, o sea, ya sale volado como, y no volví pues como a conectar, que volví a entender que era Nairobi, no, nada de eso. ¿Cuáles eran, digamos, los peligros que aparecían en ese sueño? ¿A qué peligros estabas expuesto? Era un cruce de balas, y era como muy denso el barrio, era como un barrio como decir por aquí los puentes, pues yo vivo en Medellín y es como decir los puentes donde uno ve mucho comercio en el piso, pero donde uno ve en la esquina la plaza de vicio, pero donde uno ve entonces los pillos también por ahí echando ojo quién va pasando, era como muy caótico. Eso me parece interesante verlo, ¿no? Cómo el sueño podría ser también una metáfora o podríamos asociarlo con la manera en que tú ves el mundo. ¿Cómo ves, por ejemplo, si Medellín fuera un ecosistema, si fuese un microuniverso? ¿Cómo verías tú, cómo clasificarías o cómo dividirías tú ese universo? Mm, No, yo, por ejemplo, pues Medellín yo lo vería como, no sé, como lo ideal, tal vez, como lo que me ha permitido a mí crecer, evolucionar, como, o sea, realmente no logro como, o sea, si Medellín fuera un microuniverso, yo digo, aquí es, pues aquí es donde tengo que estar, ¿cierto? Independientemente de que uno diga, vea, es que en los barrios pasa una cosa, pasa la otra, yo digo, no, bueno, aquí, no sé, como que en este instante me dicen, no, Medellín, microuniverso, un microcosmos, ahí es donde tengo que estar, una cosa como así. Pero ¿cuáles son los mundos dentro de por ejemplo, cuando hablabas ahorita de los lugares donde hay vicio, ¿cómo diferenciarías tú esos estados en los que aparece como si lo narraras como un mito, digámosle así? Mm, como fractalizado, Ujú. co- sí, como que cada Como fractal, Ujú, como por territorios, por zonas. ujú. eh, no, evidentemente, sí, pues uno dice el centro de la ciudad es una zona supremamente compleja, muy compleja, energéticamente, mejor dicho, eh, demasiado absorbente, el tema del peligro es muy evidente. Tal vez pues como en la zona donde trabajo, muy tenso, como mucho estrés, como mucho corre-corre, como, ¿cierto? ¿Cierto? Como con un caos, de alguna manera, por tanto, que trae el día a día, ¿cierto? Por donde viví hasta la semana pasada, yo decía, no, ese es el paraíso de María, una cosa muy bonita. Así, pues yo no sé, ya él sí entendí pues como la pregunta, pero lo veo como sonificado de esa manera. Eso me parece importante. ¿Te mudaste hace poco? Bueno, el lunes, de hecho, regresé a la ciudad porque antes vivía en Santa Elena. Mm. eh, y bueno, pues, no sé, ¿Qué una cosa significó, maravillosa.
Eso me parece importante, ¿no? ¿Qué significa para ti bajar de esos cielos de Santa Elena, que eso es el paraíso, a bajar, digamos, a vivir otra vez dentro de la ciudad? A eso me refería yo con esos planos. Ah, ok. Eh, pues ya la verdad es que yo lo tomo como un enraizamiento y como la posibilidad también de seguir evolucionando. O sea, Ujú. en algún momento yo dije, y fue madre, me voy a ir de aquí, ¿qué voy a hacer en la ciudad? Pero después también entendí que es lo que corresponde. Y finalmente, pues como, o sea, como que el camino de mi alma todavía no me tiene como para estar 100% conectado. Pues de hecho la pregunta que hacía ahorita del tema del chamanismo es porque finalmente la conexión con los elementales de ese bosque es una cosa impresionante. Pero entonces yo dije, ay, fue madre, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Será que entonces es la misma mente la que te va llevando y te va como haciendo, no sé, creer cosas? Pero pues yo allá era muy feliz, ¿cierto? Y ahora pues estoy aquí en la casa de mi mamá, pero bien, ¿cierto? Yo digo como, bueno, ¿para Pero dónde? entonces ahí es donde me parece interesante, ¿no? Obviamente estos cambios, de otra forma, como conozco Santa Elena, sé que en Santa Elena, digamos, el ambiente es naturaleza, aire puro, ¿no? Ir a la ciudad, ¿a qué peligros te confronta y qué peligros también, digamos, tienes que asumir para poder, digamos, adaptarte a esa otra lógica, ¿no? Una cosa es vivir en el campo, en la montaña, y otra cosa es volver a la ciudad y vivir en medio también de todo lo que se moviliza en la ciudad, ¿no? Por eso me parece interesante cómo en el último sueño aparece tu psique creando tu propio campo y decretando, digamos, esa estabilidad y ese yo soy dueño de mi espacio, ahorita que vuelves a un espacio que también es compartido, ¿no? Entonces me pregunto ahí es que, ¿cuáles son esos peligros, no? Y por qué aparece este arquetipo del diablo. El diablo que de otra forma viene a confrontarte con la sombra, viene a confrontarte con lo peligroso. O sea, como, ¿cuál es el peligro? Eh, perderme, la verdad, perderme, como Ujú, desconectarme. ujú. Eh, Tengo una pregunta, como, dime, perdón, sí, perdón sí, que te interrumpa. O sea, ahora que dices, vamos a decirlo, voy a parafrasear, me da miedo desconectarme. ¿Qué parte de ti es la que puede hacer que te desconectes? la mente, digo ¿Qué yo, la parte es mente, el como, ego. pero qué parte, como, quiero que seas como más específico? Ah, O sea, mi ¿qué parte de tu trabajo, la verdad. personalidad? Ah, de mi personalidad. Eh, de pronto como el influenciable tal vez, no sé si sea la Mm, palabra correcta. sí, 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 creo que por ahí va la cosa. O sea, porque lo que sea que se representa como uno, como algo negativo, como una sombra, lo que sea que me genere miedo, y puede ser literalmente lo que sea. O sea, puede ser algo que ni siquiera vi y solo vi los ojos rojos, pero habla de, obviamente, algo que no estás viendo y de que tú para ti representa un peligro probablemente de tu felicidad, de tu satisfacción, de tu realización personal, o sea, como me estoy alejando de esto porque hay algo eh, que me lo va a quitar, o sea, o no lo sí, voy a poder vivir, no lo voy a poder realizar, pues. Entonces, por darte un ejemplo, me gusta la respuesta que diste, te voy a dar un ejemplo de cómo regresar a la ciudad, no digo que este sea tu caso, pero digamos, cómo regresar a la ciudad puede eh, desconectarte de eso. Puede ser, bueno, yo cuando estaba en el campo no tenía tanto acceso a whisky y ahora que voy a estar en la ciudad, todos mis amigos toman whisky. Entonces, y me encanta el whisky. Entonces es como que creo que voy, como soy influenciable, a tender a estar saliendo constantemente y me voy a alejar de la práctica y bueno, solamente un ejemplo con lo que mm, tú dijiste. Pero que puede ir por ahí la cosa. Mm. No, no específicamente, pero puede ir por ahí. ujú, Ujú. Sí, yo creo que también lo que acaba de decir Mile, yo lo conecto con lo que nos compartes del miedo a ser influenciable, ¿no? El diablo es la tentación, ¿no? El diablo, si nosotros mm, vemos un poco desde el relato, ¿no? Espiritual, el diablo tiene que ver con este arquetipo que llega a tentarte, que llega a decirte quién eres tú, yo al final pues te voy a someter y tú vas a tener que dejarte influenciar por estas pasiones y por
por estas fuerzas inconscientes que muchas veces nos llevan a perder, ¿no? El diablo, de una otra forma, muchas veces en las mitologías tiene que ver con la trampa, tiene que ver con la seducción, tiene que ver con venderle el alma al diablo, ¿no? Ujú. Entonces me pongo a ver cómo este movimiento, este bajar de la montaña hacia la ciudad, te confronta un poco con ese diablo que aparece, esa parte de ti que te dice, hey, ¿a qué te puede seducir la ciudad? ¿No? Mm. ¿No? ¿De qué tipo de vida vivías en la montaña? ¿Con qué tipo de relaciones podías, digamos, mantener tu existencia en la montaña versus ir a la ciudad? ¿Cuáles son esas tentaciones que se movilizan en Medellín? ¿Y tú tenías Mm. alguna resistencia de hacer esa mudanza? Un poquitín, pero después, y mentiras que sí. De hecho, hasta el sábado pasado decía como que yo sé que voy a volver. No, es que yo sé que yo no me voy a aguantar más de 2, 3 semanas en la ciudad. No, es que ya recuerdo como que así, y fue todo el fin de semana. Es que no, no, yo sé, yo voy a ver si me consigo una finquita más cerquita a la ciudad. Yo no, sí, tengo como cierta resistencia. Ah, claro, claro, porque me parece que este arquetipo de lo femenino que viene como a calmar también, ¿no? Como "Ey, pero todo va a estar bien, o sea, vas a estar bien, todo va a fluir bien, porque tú puedes estar en control, por acá Mm, estás protegido, vas a estar bien", o sea, es como una conciliación, por eso digo que aparece como ¿cómo es que se dice la palabra? Como una compensación de tu actitud consciente, pues, que es no, 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 yo me lo voy a conseguir porque esto no, porque no me va a perder, porque bla, 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 bla. Y realmente inconscientemente tú sí que tu inteligencia, tu sabiduría más profunda te está diciendo, güey, pero todo va a estar bien. O sea, estás protegido, no pasa nada, mm, relájate, todo bien. mm, Traducido ahí urbanamente, pues. sí. Eso me parece genial, ¿no? Es como el encuentro de dos grandes arquetipos, la Virgen y el Ujú. diablo. Esas dos fuerzas que están en el colectivo y están en nosotros. Y me pongo a ver la relación entre la ciudad y el Santa Elena, ¿no? Santa Elena, que de hecho ya es como un Mm, arquetipo de la Virgen, ¿no? El monte virgen, la montaña virgen versus la ciudad devoradora que, con ojos rojos, ¿no? Que, Nairobi, Nairobi, estábamos. Nairobi. ah, Esta discoteca Nairobi que hay en la esquina, ¿no? Ah. Eh, hay un cambio de territorio, ¿no? Hay un cambio de mapa simbólico. Y yo creo que también, así como hemos visto, el sueño presenta el problema, pero también presenta la solución. Y creo que en ese último sueño hay una propuesta de integración muy interesante, ¿no? Y es la autonomía. Por ejemplo, cuando estabas frente al diablo, siento que se presenta un poco también esta sensación de estas fuerzas a las cuales nos sentimos inferiores, ¿no? A mí me pasa también. O sea, ujú. cuando uno está frente a una ciudad, es como, pues madre, esta ciudad también, ¿qué me puede pasar o qué me puede influenciar a mí esta ciudad, ¿no? Pero ahí interesante como en el último sueño aparece el tema de, pero yo tengo mi propio campo, yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi conciencia. Quizás no sé quién soy y estoy en proceso de conocimiento porque nunca acaba, pero Mm, no tiene por qué llegarme el tipo de ojos rojos a decirme pues que me tengo que someter, ¿no? Y que me tengo que poner de mm. rodillas. Entonces siento que también allí, ¿qué respuesta sientes que te plantea este último cuarto sueño? Yo te comparto un poco, que estamos compartiendo un poco lo que vemos, pero el punto es, ¿qué sientes tú que te devela ese último sueño? Mm, pues sí, como una integración. Finalmente, o sea, tal vez en los últimos meses y la razón por la que me fui a vivir al campo, a Santa Elena, fue precisamente como por el miedo a la oscuridad, a mi propia oscuridad. Pero tal vez como, o sea, yo digo como que cada 9 meses gestamos cosas, como, y después de los 9 meses parimos también nuevas cosas. Entonces, tal vez los 9 meses que duré en Santa Elena fue muy particular. Yo no sé si ya estaba autoprogramado, pues si a los 9 meses, pues realmente fueron como 10 meses, un poquito más.
pero digamos que todo ese tiempo en el campo me sirvió mucho como para poder integrar y poder confrontar esa oscuridad y salir del perfeccionismo y del que no puede sentir ira, del que no puede sentir miedo, del que no puede sentir lujuria, del que no puede, o sea, como rompiendo un poco todas esas creencias. Y ya digamos como que ese último sueño, al sentirme como tranquilo, como en paz, yo, bueno, pues si ya estás integrando la oscuridad y seguramente con la luz, estás listo para enfrentarte a esta nueva etapa de la vida. Así como que lo logro interpretar. Mm. Yo creo que también es interesante como profundizar, amplificar un poco esos dos símbolos del arquetipo de la Virgen y el arquetipo del diablo. Para eso me gustaría primero preguntarte algo. ¿Qué relación hay entre tu madre y la Virgen? Mm, pues bueno, mi mamá se llama Luz Estela. Y con la Virgen siempre hablamos pues como, préndale una velita a la Virgen, pero no es como, no, muy creyente o como muy cercana, no. Me pongo a ver cómo pues el arquetipo de la Virgen es un arquetipo relacionado al arquetipo de la madre, ¿no? De una otra forma vienes de Santa Elena y vuelves al territorio materno, vuelves donde la madre, ¿no? Eh, y con relación al diablo, me parece importante, te quería preguntar, y es, si el diablo te poseyera, y de repente el diablo te ganara la batalla y te convirtieras en el diablo, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? ¿En qué te Hoy, volverías? ¿qué me conver como en qué ¿Y qué personaje? harías? ¿O qué? ¿No? ¿Tú? O ¿Qué sea, si haría? de Como, repente se te despertaron esos ojos rojos y empezaste a ser el Ajá, diablo. exacto. ¿En qué te convertirías? ¿En qué te convertirías? pues, o sea, en este instante me llega como un poquito de miedo. No mucho como seguramente en su momento lo sentí, pero como un poquito de miedo. Porque finalmente es que, o sea, uno dice, o sea, claro, en el imaginario está el diablo es sinónimo de maldad, de hacerle daño al otro, de, no sé, pues no ser empático, no sé, el egoísmo, la envidia, como todos estos, pues como creencias que tiene uno con el personaje. Entonces tal vez eso es lo que, o sea, no me imagino, la verdad, no me imagino como en esos escenarios. Y sentirme, por ejemplo, como que soy el diablo me genera como un poquito de miedo. Un poquito. Ya no, porque yo, o sea, en este momento yo digo, o sea, no, o sea, pues como ¿A que qué te no, no. seduciría? No hagamos entonces el ejercicio de tú volverte el diablo, pero si el diablo se te aparece y te dice, ven, vamos a hacer un contrato con tu alma, vamos a ver, vamos a hacer un negocio. ¿Cuál sería ese negocio? ¿A qué te seduciría? ¿A dónde te invita el diablo? Ay, pues lo que me llega, la verdad es que esto, yo iría a viajar, yo diría, bueno, yo me voy a recorrer el mundo y después miremos a ver cómo arreglamos el tema, pues si se me presentara, ¿cierto? Pues yo diría, no, lléveme a recorrer a Egipto, lléveme a, no sé, a Malta, lléveme a cualquier, y ya después miramos a ver. Que habría Bueno, pues que hacer el contrato, ¿cierto? claro. Y si fuese a cambio de una Mastercard ilimitada. Ah, bueno, no, ahí el tema es eso, ¿no? El diablo en el tarot, por ejemplo, el diablo, si le quitamos toda la visión del villano de la película, el diablo tiene que Ah, ver con la conexión con el instinto, ¿no? Con lo prohibido, con el tabú, con lo que no nos ah, permitimos, ¿no? Yo creo que en lugar de verlo como un enemigo, también sería ver qué parte de ti no te estás permitiendo, ¿no? Ese deseo de viajar, ese deseo de decir, dejo todo esto y me voy a viajar y a conocer el mundo, ¿por qué no? ¿No? ¿Cuáles son esos ah. deseos que de pronto has satanizado de ti mismo? ¿Cuáles son esos deseos que has dicho, no, esto es del diablo? O esto se lo atribuyo al diablo, ¿no? Es decir, ¿qué parte de ti has puesto en ese símbolo? Has dicho, no, esto sería del diablo. Si yo hiciera esto, estaría portándome un poco mal. Me preguntas. Sí. No, yo diría, o sea, y aquí yo, pues esto está quedando grabado, pero por ahí yo diría como la lujuria. O
sea, como la Está seducción. grabado. Dice. O sea, esto, o sea, como que digo, no, 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 focus, focus, tal cosa, o como, no sé, como el instinto sexual tal vez es como lo que, cierto, es como que si se desatara una cosa, dirían, no, o sea, finalmente, sabes que también es como o sea, la forma de ver la vida, porque yo veo la energía sexual como algo sagrado, pues no sé, Ujú. yo he venido como explorando pues este camino del autoconocimiento y yo digo, pues, o sea, esa energía sexual finalmente es como la misma esencia del hombre y de la mujer y bueno, digamos, tampoco pues como el de la camándula, una cosa así, no, o sea, porque también disfruto mi sexualidad y la exploro, pero cuando voy muy al extremo como la lujuria, una cosa así, Claro, me pongo a ver cómo vive la sexualidad la Virgen, cómo vive la sexualidad el diablo. Y esas dos fuerzas ahí hablando. Una diciéndote, venga, tranquilo, que no va a pasar nada, y otra diciéndote, pero uy, venga, que usted, yo sé quién es, te voy a sopetear. Pero está interesante que están ambas fuerzas, ¿no? Y no, no, yo creo que la propuesta junguiana siempre habla de no polarizarnos, de no irnos mucho a un extremo. No se trata de que nos volvamos el diablo, ni tampoco que nos volvamos una virgen. ¿Cómo equilibrar esas fuerzas y en ese sueño de integración poder darle lugar a cada una de esas fuerzas, ¿no? Una cosa, digamos, es que uno se permita conectar con el placer y con la sexualidad, y otra cosa es que ya uno se vaya, digamos, a una discoteca en un tubo y de pronto pues hacia otras exacto, cosas, ¿no? Y bueno, y si también está también, hay derecho, o sea, es como cada persona tiene sus procesos de exploración, ¿no? Es como, sí. pero bueno, eh, hay más por profundizar, obviamente siento que es un sueño muy interesante. Yo te diría que te permitas eso, como ver cuál es ese, qué es lo que te habla ese símbolo del diablo, ese símbolo de la Virgen, ese tercer paso, ese cuarto sueño. Me parece también interesante ver la numerología, ¿no? Hubieron tres pasos y un cuarto que es la integración, ¿no? En Ujú, numerología, pues a veces también vemos como un sueño que inicia, un sueño que muestra otra cara que tiene que ver con la Virgen, un tercer acto y ya después entonces los cuatro que también habla de una estructura. Y en ese cuarto sueño, tú planteas una estructura, ¿no? Ahí tú sí que está enviándote una estructura. Hay mucho que profundizar, pero pues aquí lo que estamos haciendo también es un ejercicio de acercamiento, ¿no? ujú. Bueno, muchas gracias, Mile, muchas gracias, A Yael. ti. Gracias por compartir. Bueno, chiques, hoy nos quedamos un poco en este sueño. Ah, para cerrar, Azul, ¿qué tipo de, cómo clasificarías al sueño? O sea, yo digo que es extrasensorial, porque, o sea, precisamente estos cuatro sueños, o sea, los viví, pues no sé si estoy en lo correcto, pero, o sea, los viví, los sentí, y por ejemplo, el cara a cara fue muy vívido, o sea, fue como muy vívido. Y el segundo sueño, recuerdo estar así, abrir los ojos y volver pues como a sentir, y es como cuando uno siente un miedo muy profundo cuando está despierto. O sea, es como cuando uno siente como un vacío, una cosa así, lo sentí en el sueño. Y ya el último sueño sí estuvo como más, digo yo, onírico, ¿cierto? Estuvo como más sueño, pero finalmente veía alrededor como la tranquilidad, pues y como el equilibrio. Entonces yo creo que es más como desde lo extrasensorial, tal vez, no sé. Me encanta, me encanta. Y yo creo que bueno, o sea, como una manera vamos a decir, como de concluir con la interpretación o la invitación es que confíes en el control que tienes o que puedes tener de ti. O sea, confía en que a pesar de que hayan fuerzas, impulsos o lo que sea que todo el mundo tiene, o sea, no eres tú nada más, eso le pasa Mm. absolutamente a todo el mundo, no eres sujeto de eso. O sea, no necesariamente porque cambié de espacio o tomé una decisión X o porque siento que no estoy tomando las decisiones correctas, quiere decir que de la nada voy a terminar siendo un completo, qué sé yo, depravado, ¿sabes? O por decirte una cosa en particular, ¿no? Entonces, puede ser una invitación a confiar en lo que estás haciendo, en lo que estás decidiendo, en,
si te vuelves a topar con ese demonio, es como decirle, oye, ¿todo bien? Chao. Ya, sí, cero miedo, o sea, es como, bueno, yo sé que estás ahí, puedes estar ahí, yo voy a estar por acá, chao. O sea, eso, como una conciliación, cero miedo, no es que no vas a ser tomado ni poseído por eso que está latente, que tú sientes que puede ser un paso hacia la vida que no quieres, por decirlo de alguna manera, pues, o hacia la persona que no quieres ser. Me parece totalmente bien, o sea, es como que tú tienes tu propio sistema de autorregulación y lo estás haciendo y estás tomando las decisiones que necesitas tomar en tu momento presente y eso no tiene por qué representar descontrol ni un cambio radical de de lo que quieres, de lo que quieres crear. Sí. Y ponerle energía en eso, ¿no? Como en qué quiero crear, o sea, y crear desde nuevo femenino, ¿no? O sea, ahí hay una integración importante ocurriendo y, y eso, que sería bonito que lo contemples, como contémplalo más, acércate un poco más a eso desde lo energético también. Qué chévere. Uy, Mile, Muchas eso que gracias. dijiste Sí. me parece clave, porque mira que en el tarot el diablo es el arquetipo que te invita y te seduce a conectar con tu pasión y tu deseo creativo, ¿no? Eh, Ujú. y la Virgen es la que fecunda, ¿no? Si nosotros quitamos, digamos, el personaje de la Virgen como desde cualquier tradición y nos ponemos a pensar en la energía virginal, lo virgen es lo que lo que se va hacia sí mismo y se hace fecundo. Entonces, mira qué interesante eso de cómo también el sueño puede estar hablando de un proceso creativo muy interesante, ¿no? Por un lado, una fuerza que seduce, que te lleva a conectar con lo prohibido, con la pasión, ¿no? Y por otro lado, una energía que va hacia adentro. Obviamente, pues nos has compartido el tema de que hay un tema también de cómo manejar la energía sexual, pero también es ver que la realidad es sexual y que la sexualidad también nos lleva a crear. Y que hay allí dos arquetipos muy poderosos, uno que va hacia adentro, hacia lo virgen y otro que va hacia afuera, ¿no? Un yin y un yang. eh, y yo creo que aunque hayan fuerzas que nos den miedo, también son fuerzas que nos movilizan, ¿no? Yo creo que a todos, por más de que uno, no, o sea, a todos, se nos presenta un man de 3 metros con los ojos rojos y uno, pues, es que auxilio, ¿no? Ayuda. Pero eso lo mueve a uno. Eso lo mueve a uno. Después de eso hay algo que pasa, ¿no? Y por eso también estamos acá. Por eso gracias por compartirnos ese sueño, porque yo creo que nos habla a todos. Todos tenemos adentro una virgen y todos tenemos adentro un diablo también. Sí, Muchas gracias. Muchas y gracias. diría que también fue arquetípico, o sea, respondiendo a la pregunta, Mm, diría que también fue arquetípico. O sea, que también, porque aparecieron estos personajes que son evidentemente arquetipos de tu psique, están representados ahí de sí. alguna manera, pues. Entonces fue arquetípico, extrasensorial, de alguna u otra manera. Em, Incluso, bueno, no diría que Fisiológico. ajá, ajá, no diría que tan fisiológico porque no necesariamente hubo como una respuesta somática, pero por ahí como sigue jugando con estos tipos de sueño a ver qué más vas encontrando, porque en realidad esa es una serie, la serie es Mm, riquísima en contenido, entonces no te quedes con lo que te estamos diciendo acá, pues como que tú mm. síguele por ahí, haz journaling, esto de escribir sobre eso, No, y tenlo es en que mente. hay muchos temas, no profundizamos, por ejemplo, en el tema de las alas, ¿no? Apareció Ujú, también, ujú, exacto. y creo que ahí también hay una propuesta, si lo vemos desde la creatividad, ¿no? A darle alas a un impulso, el diablo hacia abajo, las alas hacia arriba. O sea, es que hay muchos elementos que podemos profundizar, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Tal vez, bueno, ya como para cerrar, quisieran que estoy en un proceso creativo, con un emprendimiento, se llama Azul del Desierto, es una línea holística. Bueno, muchas gracias. Anaerobi, desierto, no estábamos viendo que Ah, Aerobi no es un tema del ah, desierto. sí, la capital ¿de qué? De Túnez, de Kenia. ¿Y hay desierto? Ah, sí, Ah, seguramente. A ver, muy bien. Oh, oye, ¿y cómo se llama? ¿Tienes Instagram, tu emprendimiento? pues apenas estoy como en la fase estratégica, pero se llama Azul del Desierto.
Y es Ah, un tema, una línea no. holística de introspección, de elementales, pura herbolaria espiritual. Bueno, después les contaré más cositas, pero mira, ahí le dieron clic donde era. Ujú, Muchas gracias, ujú. A muchachos. volar, a volar con la creatividad, a Eso. fecundar, y que esas fuerzas del diablo también te conecten con la pasión y no con lo malvado. Dale. Gracias a Gracias, todos. gracias. Gracias, suerte. Que tengan linda noche. Estamos Bueno, nos bien. vemos mañana Nos y vemos mañana mañana. vamos con Paprika eh, y seguimos con el círculo de sueños. Mañana tratemos de no demorarnos más de una horita en el tema de Paprika para que podamos entrar de una vez a trabajar con sueños. Muchas gracias a todos. Gracias, Mile. Gracias a ti, gracias a todas y a todos. Descansen. Muchas Que sueñen, gracias. Chao, Chao, chao. que gracias. sueñen mucho. Chao, chao.